Los 80 y 90 en Colombia no fueron años fáciles, sobre todo para la prensa, que por esos días tenía la tarea de contarle al mundo las noticias de una época de horror y de una cruda violencia que estaba desbordada. Masacres, guerra de guerrillas, narcotráfico, carros bomba. Y detrás, el temido enemigo público de Colombia, Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín, el jefe de la droga en el país. En la década de los 80 fueron asesinados periodistas como Guillermo Cano, director del diario El Espectador, cuyas instalaciones fueron destrozadas por uno de esos artefactos explosivos años atrás. También el director y presentador de noticias Jorge Enrique Pulido, entre otros muchos que fueron acallados por alzar su voz contra los malos, contra el crimen, contra el narcotráfico, contra la impunidad de Escobar y de otros carteles de la droga en Colombia. Pero el prólogo de la siguiente década no fue diferente. El 30 de agosto de 1990, una jornada que sería de rutina entre cámaras, cables, micrófonos y preguntas, supuestamente a uno de los líderes de la guerrilla del ELN. Para el equipo de noticias liderado por Diana Turbay dejaría de ser un día más de trabajo. Y desde entonces, sus vidas cambiarían para siempre. Porque desde ese 30 de agosto quedaría para siempre en su memoria los peores momentos de zozobra, de incertidumbre, y también el fantasma de la muerte, que estaría ahí cuando ellos, quienes escaparon de sus garras, volvieran sus ojos para recordar el pasado. Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, para entonces editora de la revista Hoy por Hoy y directora del noticiero Krypton, recibió una llamada para ir a entrevistar al cura Manuel Pérez, comandante del ELN, guerrilla que estaba en busca de diálogos de paz con el gobierno nacional. Para entonces, Diana ya había participado de una mediación con el M-19. Esa mañana Diana escogió un equipo para que la acompañara a la entrevista en las montañas de Colombia. Ese equipo estaba conformado por los periodistas Azucena Liévano, Juan Vita, el reportero gráfico alemán Gero Bass y los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo. Un transporte los esperaba fuera del noticiero, que por esos días se emitía los fines de semana. Luego de 3 días de caminar por la espesura de la geografía antioqueña, les dieron la noticia de su secuestro, que estaban en poder de los llamados extraditables, en poder de Escobar. Creo que nos corrió frío por todo el cuerpo. Por la época, Escobar había sembrado de terror y muerte las ciudades del país, y como el narcotráfico era el argumento para firmar su extradición a los Estados Unidos, con el secuestro de periodistas y personalidades de la vida nacional, el capo buscaba presionar al recién posesionado gobierno liberal de César Gaviria para que no se diera la extradición. 3 meses después, uno a uno fueron siendo liberados del penoso secuestro los miembros de ese equipo. La tercera fue Azucena Liévano, a quien dejaron en una calle de Medellín. ¿Dónde la dejaron? ¿Y cómo vino para llegar al periódico El Colombiano? Con un taxi. Azucena en cuerpo salía de su captura, pero su corazón había quedado encadenado a su amiga Diana, quien continuó secuestrada por ser hija del expresidente Turbay y quien en su diario de cautiverio, como lo recogería el Nobel en noticia de un secuestro, sentía alegría por la liberación de Azucena, pero su corazón quedaría herido porque se alejaba de ella. Mamacita, mi vida, ¿Qué trato le dieron a Azucena? El trato fue bueno, pero ¿qué trato es bueno cuando uno está privado de la libertad? El 25 de enero de 1991 y luego de 5 meses de secuestro, las autoridades iniciaron una operación para liberar a Diana. En medio del fuego cruzado, ella recibió un disparo que la dejó herida de muerte. Esto suscitó que el gobierno tomara la decisión inmediata de firmar la extradición. Pero con la muerte de Diana Turbay, quien entró en la lista junto a Eudoro, don Guillermo Héctor, Jorge Enrique, Jaime, de periodistas asesinados en Colombia, no cesaron las muertes de comunicadores que denunciaban a diario el narcotráfico, la corrupción y el paramilitarismo, que desde entonces se levantó con fuerza para permear el Estado y toda su estructura. Según la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, hasta 2022 en Colombia habían sido asesinados más de 160 periodistas en cumplimiento de su deber de informar. Y para enero de 2023, eran más de 200 los que tenían algún tipo de amenaza contra su vida.
Donde